Hola chicos, a continuación vamos a describir algunas ideas principales sobre la lección 1.3, materia y propiedades de la materia. En primera instancia vamos a definir algunos conceptos. Materia es cualquier cosa que ocupa un espacio y tiene masa. Y la masa a su vez es una medida de la cantidad de materia de cualquier muestra de un material. Al mismo tiempo, cuanto más masivo es un objeto, más fuerza se necesita para ponerlo en movimiento. Por otro lado, la energía se define como la capacidad para realizar trabajo o transferir calor. Entonces, como formas de energía yo podría estar mencionando energía mecánica, energía luminosa, energía eléctrica, energía calorífica. Eh, ¿Qué otra energía nosotros podríamos mencionar en este caso? De cualquier manera, yo podría clasificar a la energía en dos grupos principales. La energía cinética, la cual nos describe un cuerpo en movimiento y que representa la capacidad para realizar trabajo de modo directo. Por otro lado, tenemos la energía potencial, que es la que posee un objeto debido a su posición, condición o composición. La energía química es entonces una forma de energía potencial, teniendo en cuenta esto que acabamos de mencionar acá, que también puede depender de su composición. Los procesos químicos de manera general vienen acompañados por cambios de energía, y es por esto que ustedes de pronto han escuchado que existen procesos exotérmicos o endotérmicos. Exo y endo son prefijos que se utilizan para denotar que, teniendo en cuenta que en cualquier proceso químico, en cualquier reacción química hay transformaciones de materia y energía, es necesario también mencionar algunos principios, como lo son la ley de la conservación de la materia, que palabras más, palabras menos, nos dice que no hay cambio observable en la cantidad de materia durante una reacción química o durante un cambio físico. Esta imagen, por ejemplo, es una reacción de combustión de una cinta de magnesio. Por otro lado, la ley de la conservación de la energía nos dice: en reacciones exotérmicas la energía química suele convertirse en energía calorífica. En reacciones endotérmicas, la energía calorífica, luminosa o eléctrica se convierten en energía química. Y, de manera general, entonces en una reacción química o en un cambio físico, la energía no se crea ni se destruye, solo puede convertirse de una forma a otra. Por otro lado, nosotros también podríamos hablar o mencionar algo sobre una ley que mezclaría tanto o que tendría en cuenta tanto la materia como la energía. Sería la ley de conservación de la materia y de la energía, y que nos dice que la cantidad combinada de materia y energía del universo es constante. Ahora bien, vamos a realizar una fisión molecular de la materia. Vamos a empezar desde lo más pequeño. Entonces, la partícula más pequeña de un elemento que conserva su identidad química cuando se somete a cambios físicos o químicos recibe el nombre de átomo. Este, a su vez, está compuesto por algunas partículas que nosotros denominamos partículas subatómicas, que para efectos de este curso nosotros vamos a hablar solamente de electrones, protones y neutrones. En esta columna vemos entonces una masa aproximada de esas partículas, donde las unidades que estoy utilizando son unidades de masa atómica. Entonces yo tengo aquí una pregunta. Según esta columna, la masa de un electrón es igual a 0.0, es decir, ¿un electrón no tiene masa? Y bueno, por otro lado, aquí nos está mostrando entonces un valor de carga, que en realidad esta es una escala relativa y entonces nos muestra cómo el electrón tiene una carga negativa, los protones tienen una carga positiva y los neutrones, de hecho como su mismo nombre lo indica, no tienen ninguna carga. Por otro lado, todas las propiedades y comportamientos de la materia provienen de las propiedades de sus átomos y moléculas y de la manera que interactúan entre sí. Entonces, una gran cantidad o una gran parte de los elementos que se conocen, los elementos de la tabla periódica, se encuentran en la naturaleza aislados. No en tanto, existe también una pequeña porción que se encuentran de manera diatómica o molecular
y mezclados en otro tipo de compuestos. Entonces, yo podría, por ejemplo, estar mencionando algunos de esos elementos que se encuentran en forma de atómica, como lo es el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, el yodo, entre otros que iremos a ver con más detalle más adelante. Otros elementos existen como moléculas más complejas, entonces ya no son dos átomos, sino de hecho, por ejemplo, la molécula de P4, también conocida como fósforo blanco. También tenemos una molécula de azufre que en realidad corresponde a 8 átomos de azufre, ¿sí? Y cuando yo tengo, por ejemplo, una molécula donde existe dos o más átomos diferentes, entonces en ese caso nosotros ya comenzamos a hablar de compuestos. Las moléculas de los compuestos están constituidas por más de un tipo de átomo en proporción definida, y esto es bastante importante, en proporción definida. De esta manera, yo podría tal vez mencionar que una de las moléculas y uno de los compuestos más comunes que nosotros conocemos sea el agua, que corresponde a un átomo de hidrógeno por dos átomos de oxígeno. Por otro lado tenemos el dióxido de carbono, también bastante conocido para nosotros, que corresponde a un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Una molécula o compuesto de metano, correspondiente al CH4, y este metano está bastante presente en ¿dónde? Por otro lado, tengo aquí el alcohol etílico, que como podemos observar su fórmula corresponde al C2H5OH. Aquí vemos los dos átomos de carbono, estas bolitas blancas que como en los casos anteriores corresponden a átomos de hidrógeno, y esta bolita roja que al igual que esto que yo tengo acá corresponde a un átomo de oxígeno. Entonces, teniendo en cuenta, ya vimos algunas de las lo que son átomos, elementos y compuestos, entonces ahora de manera global podríamos enunciar lo que serían sustancias puras. La mayor parte de las formas de materia que nos rodean no son químicamente puras, ¿sí? De hecho, la mayoría de la materia que nos rodea consisten en mezclas. El aire que respiramos, que de hecho es un gas, la gasolina para los autos, que sabemos que es un líquido, y por ejemplo la acera por la cual nosotros caminamos corresponde a un sólido. No son sustancias químicamente puras, de hecho corresponden a mezclas. Así, de nuevo, nosotros podríamos estar mencionando el aire, que es una mezcla específicamente de qué tipo de sustancias. Cuando yo hablo de gasolina, efectivamente no es una sustancia pura, estoy mencionando que es una mezcla de qué compuestos. Y cuando yo digo que la cera, que de hecho corresponde a un sólido, también no es una sustancia pura, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, contiene arena, tierra, piedras o rocas, agua, inclusive aire. Entonces observamos que no es una sustancia pura, ¿sí? Y que sí corresponde a una mezcla de ellas. Cuando yo hablo de una sustancia pura, y de hecho no es necesario que yo diga sustancia pura, sino simplemente una sustancia, es materia que tiene propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. Entonces, como ejemplos de sustancia yo podría mencionar el agua, la sal de mesa, el amoníaco, la glucosa y el oro. También un ejemplo de sustancia corresponden a los elementos. Los elementos es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples por medios químicos. Entonces, sabemos que sobre la faz de la Tierra existe una gran cantidad de elementos y todos ellos se encuentran consignados o sus características tanto físicas y químicas se encuentran descritas en la tabla periódica. Sin embargo, yo también puedo hablar sobre una disponibilidad, ¿sí? Sobre una cantidad de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de la corteza terrestre, vamos a observar cómo uno de los elementos mayoritarios corresponde al oxígeno, con un 49.5%. Después corresponde al silicio. Y aquí viene una pregunta también. ¿De dónde creen ustedes o dónde está presente esos átomos de silicio?
en qué tipo de sustancia, en qué material se encuentra presente este silicio. El calcio, que podríamos también mencionar que una fuente o está presente donde, por ejemplo, en las rocas, en los huesos, hierro, aluminio y otros elementos. Ya si nosotros nos vamos a concentrar, por ejemplo, en el cuerpo humano, observamos también que un 65% de la masa del cuerpo humano está constituida por el elemento oxígeno con un 65%, carbono un 18%, hidrógeno un 10% y otros elementos que corresponden a un 7%. Respecto a los elementos, pues de nuevo, por la tabla periódica nosotros ya somos bastante familiares con ellos y sabemos que ellos poseen un nombre completo y que a su vez poseen también un símbolo, que muchas veces corresponde a una sola letra o en algunos otros casos corresponde a dos letras, donde solo la primera letra es una mayúscula y siempre la segunda letra corresponde a una minúscula. Respecto al origen de los nombres, pues muchos de ellos tienen una historia que contar y es por eso que les recomiendo visitar este link y observar algo más sobre la historia de los nombres de cada uno de los elementos de la tabla periódica. Los compuestos son sustancias de dos o más elementos y por tanto contienen dos o más clases de átomos. En los compuestos, sus elementos están constituidos químicamente en proporciones definidas. Solo pueden separarse en sus componentes puros por medios químicos, es decir, a través de reacciones químicas. Un ejemplo lo tenemos acá cuando yo estoy haciendo una reacción de electrólisis, donde yo tengo agua, que es un compuesto, y a través de una reacción de electrólisis, y aquí la pregunta es, electrólisis, ¿qué significa esa reacción o esa palabra? Yo puedo descomponerla. ¿Qué es una lisis? Y bueno, me está diciendo que es un proceso mediado por electricidad, pero ¿a qué corresponde esa terminación lisis? Donde, bueno, yo puedo decir, ninguno de los dos gases que se obtuvieron por la electrólisis del agua, hidrógeno y oxígeno, porque yo veo que yo puedo separar este compuesto de agua en sus dos elementos que lo constituyen. Yo lo puedo separar en hidrógeno y en oxígeno. Ninguno de los dos gases que se obtuvieron por la electrólisis del agua, hidrógeno y oxígeno, puede seguir descomponiéndose. Por tal razón, se sabe que ellos corresponden a elementos. La observación de que la composición elemental de un compuesto puro siempre es la misma se conoce como la ley de la composición constante o la ley de las proporciones definidas. Y aquí también vale la pena mencionar que las características tanto de los elementos, cada uno de manera independiente, como del agua, siendo un compuesto constituido por esos dos elementos, son completamente diferentes. Nosotros podemos observar cómo el agua a temperatura ambiente y presión atmosférica estándar es un líquido, mientras que los elementos que la constituyen en realidad corresponden a gases. Sus propiedades como punto de ebullición también son completamente diferentes, la densidad e incluso su inflamabilidad. Entonces, ya habíamos dicho o mencionado que en realidad prácticamente la mayoría de la materia que nos rodea corresponde a mezclas y estas mezclas resultan de la combinación de dos o más sustancias puras en las que cada sustancia conserva su propia composición y propiedades. Entonces, otro tipo de mezcla tiene propiedades uniformes en todas sus partes. Esta mezcla se describe como una mezcla homogénea y también puede recibir el nombre de solución. Por otro lado, el tipo de mezcla donde sus partes no son uniformes, en la que las porciones distintas de muestra tienen propiedades diferentes distinguibles a simple vista, recibe el nombre de mezcla heterogénea. Todas las mezclas pueden tener composición variable y las mezclas pueden separarse por medios físicos porque cada componente conserva sus propiedades. En este caso, entonces yo tengo una mezcla de azufre con hierro.
que en realidad corresponde a una mezcla heterogénea, donde yo puedo observar tanto el sólido amarillo correspondiente al azufre, como estas partículas metálicas correspondientes al hierro. Y de hecho yo puedo separar esta mezcla heterogénea a través de un método físico, y voy a aprovechar entonces las propiedades magnéticas del hierro, y a través de un proceso de imantación voy a separar el hierro del sólido correspondiente al azufre. Entonces, de manera general, yo puedo mencionar esto que tengo acá: la materia como todo aquello que tiene masa. A su vez, la materia está constituida por lo que son mezclas y sustancias puras. Las mezclas tienen una composición variable. Sus componentes conservan sus propiedades características. Pueden separarse en sustancias puras por métodos físicos, y las mezclas de composición diferente pueden tener propiedades muy distintas. Por otro lado, tengo a las sustancias puras, las cuales tienen una composición fija. No pueden separarse en sustancias más simples por métodos químicos, solamente lo puedo hacer a través de métodos químicos. Su identidad y propiedades solo pueden modificarse por métodos químicos, y sus propiedades no varían. Entonces yo, por ejemplo, yo puedo tener una mezcla y separarla en sustancias puras, como a través de cambios o métodos físicos. En primera instancia, yo también puedo mencionar las mezclas. Se pueden dividir en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque tienen la misma composición en todas sus partes, y sus componentes son indistinguibles. Por otro lado, las mezclas heterogéneas no tienen la misma composición en todas sus partes, y sus componentes se pueden distinguir o diferenciar entre sí. Ya las sustancias puras, entonces yo las puedo clasificar como compuestos y elementos. Los compuestos pueden descomponerse en sustancias más simples mediante cambios o procesos químicos, y siempre lo voy a realizar en proporciones definidas. Los elementos, por su parte, no pueden descomponerse en sustancias más simples o por medio de cambios químicos. Y pues lo que habíamos mencionado, yo puedo separar un compuesto a través de cambios o de procesos químicos en sus correspondientes elementos. Así, entonces yo tengo este diagrama de flujo, el cual a mí me permite clasificar una sustancia, ¿sí? Entonces vamos a suponer, yo tengo un sólido, ¿sí? Una materia como lo es un material sólido como es el cloruro de sodio, la sal común, la sal de mesa, ¿sí? Esos granitos blancos. Entonces, ok, eso me corresponde a mi materia. ¿Es uniforme en todas sus partes? Sí, de hecho corresponde a cristalitos blancos. Entonces, ¿es uniforme en todas sus partes? Sí, entonces es una materia homogénea. ¿Tiene una composición variable? De hecho, no. Yo sé que la sal de mesa está constituida por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Entonces no tiene una composición variable, es decir, que es una sustancia pura. ¿Y se puede descomponer en sustancias más simples? De hecho, sí, yo sé que ella corresponde a átomos de sodio y cloro, entonces yo la puedo separar en sustancias más simples. Por tanto, el cloruro de sodio corresponde a un compuesto. Entonces, teniendo en cuenta ese procedimiento que acabo de realizar, ¿yo cómo podría clasificar estas sustancias? Salmuera, fósforo blanco, barro, y cuando digo barro me estoy refiriendo a tierra, y glucosa.